Comencemos. El último año, expertos han calificado a las elecciones federales de México del 2021 como las más grandes en la historia de ese país, por tratarse de una jornada sin precedentes y coincidente con la pandemia del COVID-19. En este torneo electoral, México buscaba la renovación periódica de los poderes de la federación, legislativo, ejecutivo y locales, así como de los ayuntamientos y los municipios. El proceso involucró a las autoridades electorales, partidos políticos, candidaturas independientes y, por supuesto, a la ciudadanía. En México, el organismo encargado de coordinar las elecciones a nivel federal es el Instituto Nacional Electoral. La preparación, dirección, organización y vigilancia de las elecciones locales es responsabilidad de la Comisión Estatal Electoral, de acuerdo con lo establecido en la legislación electoral del Estado en el artículo 87. Pero, ¿es una exageración calificar este ejercicio electoral como el más grande en la historia mexicana? Estas son las elecciones más grandes en la historia electoral mexicana por la cantidad de cargos que se eligieron. Estamos hablando de más o menos 21,300 cargos públicos, entre los que destacan pues 15 gubernaturas, además 30 congresos locales, 1,900 ayuntamientos y además las juntas municipales, que son las regidurías. Entonces, entre los diputados, además, y la Cámara de Diputados Federal. Entonces, entre diputados, alcaldes, gobernadores, regidores, pues es una gran cantidad de cargos que se reeligen. Y además, adicionalmente, pues tenemos que es la primera elección después de el triunfo del presidente López Obrador en el 2018. Por esto también era un poco la medición de la fuerza del presidente, la medición de su desempeño como mandatario, ya no como candidato. En las elecciones intermedias de junio de 2021 se disputaron más de 20,000 puestos federales y locales en diferentes tiempos de campaña para cada estado, pero con la misma desventaja de tener que jugárselas en medio de la pandemia del COVID-19. Se eligieron 500 diputados federales. 300 fueron electos de manera directa, esto es uno por cada distrito electoral federal de los que componen el país, y 200 diputados que son electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en 5 circunscripciones plurinominales, con la posibilidad de reelección del Poder Legislativo Federal. ¿Y qué es esto de plurinominales en México, tan extraño para nosotros y los países que no contemplan esta forma de elección? Para aquellos que no estén familiarizados con el contexto mexicano, hay dos formas de elección de los diputados o de los senadores. Hay los que son por el distrito en el que están, es decir, el Senado a nivel del Estado, ¿no? O de la región en la que están, y que sería elección directa. Por ejemplo, la Cámara de Diputados se ha elegido ahora, la Cámara de Diputados Federal, hay 450 puestos, 300 son por elección directa. Directa que es, se elige al que gana final mayoría en ese distrito. El país está dividido en 300 distritos y el que gana en ese distrito. Y plurinominales, pues representan unas zonas más amplias. Sería el sistema de listas que hay en Europa, ¿no? En España, por ejemplo, es igual, hay un sistema de listas, el partido marca las listas, cuando vota se suman los votos y se van repartiendo los escaños en función al voto obtenido cada partido y se reparten ya con nombres y apellidos en función a esa lista, al orden que se estableció en esa lista. Sí, sé que te gustaría un ejemplo. Y claro que te doy uno más sencillo. Si tenemos al partido A y al partido B, y el partido A saca 5,000 votos frente al partido B que ha conseguido 2,000 votos, el partido A tendrá oportunidad de llevar a una mayor cantidad de candidatos a la Cámara de Diputados. Es decir, que mientras más votos gane el partido de que se trate, más candidatos de su lista ocuparán los escaños en el Congreso. Este tipo de elección se llama plurinominal. Tiene sus ventajas e inconvenientes, es decir, es verdad que la elección directa da mayor representatividad, se supone que representa más esos intereses locales, ¿no? De ese distrito, de ese estado, de esa región, pero por otro lado
pues también lleva a una dinámica, se ve en Estados Unidos donde solo hay elección directa, en la que pues, al final, claro, es el que tiene la mayoría tiene todo y por tanto pues se centra pues, en los grupos más privilegiados. Eso es lo que se pretende contrarrestar con un sistema de listas en Europa o el plurinominal, que es, vamos a buscar equilibrio y también a buscar especialistas de distintas materias. Al final, en el legislativo tienen que legislar para todos. Aclarado el método de elección de las 500 diputaciones, agregamos a la lista de puestos electivos las 15 gubernaturas que se disputaron en este proceso. Se eligieron 30 congresos locales. Bien, ¿qué es un congreso local? Se trata del órgano en el que se deposita el poder legislativo de una entidad federativa y México es un estado federado gobernado bajo la forma de república. Los congresos locales mexicanos son unicamerales porque están integrados por una Cámara de Diputados en los 31 estados y la Ciudad de México. En las pasadas elecciones de este 2021 se eligieron todos los congresos locales, excepto los de Coahuila y Quintana Roo. También se eligieron unos 1.924 ayuntamientos y juntas municipales en los 2.457 municipios que hay en todo el país. Vaya que es compleja la división territorial, la organización política y el gigantesco proceso electoral de México. Más, si lo pensamos desde la República Dominicana o cualquiera de nuestros hermanos regionales con los que compartimos similitudes en cuanto a territorio, población, organización política y forma de gobierno. Pero, por eso México siempre será uno de los favoritos para los estudiosos de las campañas electorales y consultores políticos. Es una mina para obtener trabajo. Para no quedarnos inocentes, hagamos el esfuerzo de comprensión resumida juntos. El territorio mexicano está dividido en 32 entidades federativas y, como recién señalé, en 31 estados y la Ciudad de México. Cada estado es libre, soberano e independiente con su propia constitución y su propio Congreso. Estos, a su vez, se dividen en municipios y cada municipio cuenta con su propio ayuntamiento regido por un jefe municipal, regidores y síndicos. Pasemos ahora al siguiente nivel para preguntarnos, ¿esta vez los mexicanos participaron más en el proceso electoral? ¿Se abstuvieron? ¿Qué detalles interesantes nos pueden ayudar a poner en contexto este proceso electoral para adentrarnos en partes aún más complejas? En el 2018, López Obrador alcanza a tener ligeramente arriba de 30 millones de votos, lo cual pues también es un tema de medición, ¿no? Ese fenómeno me parece que no se va a volver a repetir en México, es un evento histórico. Y bueno, básicamente por eso también la intriga de saber cuántos votos iba a sacar el partido del presidente en esta elección. Y lo que vemos es que de los 30 millones que sacó él en el 2018, ahora solamente alcanza a sacar 16 millones de votos. Es decir, 1 de cada 2 personas que votó por él en el 2018, pues ya no lo hizo en esta elección, ¿no? Pierde aproximadamente 54 diputados en el Congreso Federal, pierde la mitad de la Ciudad de México, lo cual es una parte muy importante porque ha sido un bastión del presidente López Obrador de años, es el bastión principal, pero por otro lado gana 12 de las 15 gubernaturas que estaban en juego. Entonces también a nivel territorial gana fuerza, pero en el Congreso pierde un poco y pierde también su bastión. Entonces en ese sentido pues se limita más, aunque conserva la parte de la mayoría simple en el Congreso. Que te sientas inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando?
Según el último corte realizado por el Instituto Nacional Electoral el 11 de junio de 2021, la participación ciudadana en esas elecciones fue de un 52.67% con el 100% de las actas computadas. La demografía mexicana es de poco más de 120 millones de personas. En la lista nominal oficial estaban habilitados para ejercer el voto más de 93 millones de mexicanos. Y pese a que acudió más de la mitad de ellos, poco más de 49 millones de votantes mexicanos ejercieron el sufragio. Parecería un porcentaje bajo de participación al verlo de manera aislada, pero en comparación con las últimas 3 elecciones intermedias, la participación pasó del 40% en el 2003 al 47% en 2015, con porcentajes de abstención del 52 y 58% para los mismos periodos. Mientras que si considerásemos estos mismos porcentajes para las elecciones presidenciales, esa participación pasó del 63% en 2012 al 62% en 2018. Ha bajado, pero podría decirse que viene promediando. Por un lado está el partido del presidente, que se llama Morena, y con 2 partidos aliados, uno que se llama el Partido Verde Ecologista, que había sido aliado del PRI anteriormente, ahora es aliado de Morena, y otro que es el PT, el Partido del Trabajo, ¿no? Eso será como el bloque principal, por un lado. Por otro lado, estaba la Alianza Sí por México, que es como los partidos más de antaño, que era el PRI, el PAN y el PRD, que se aliaron en contra de Morena. Entonces la elección estaba básicamente polarizada en esas 2 opciones. Y además había otras 2 opciones o algunas opciones que podemos englobar de la siguiente manera. Un partido también de los antiguos que se llama Movimiento Ciudadano, que decidió no ir en la alianza de Sí por México, decidieron ir solos como el fiel de la balanza y tratar de inclinar las elecciones a nivel local en algunos lugares. Y por otro lado estaban los partidos morralla, es decir, los partidos de las moneditas, ¿no? Los partidos pequeños que se crearon recientemente, el Partido Redes Sociales Progresistas, el Partido Encuentro Solidario y el Partido Fuerza por México. Estos partidos también funcionaban como satélites de Morena, o sea, no estaban dentro de la misma alianza, pero sí tenían la función de dividir o de diluir el voto en lugares competidos para Morena, digamos, poniendo candidatos extraídos de las filas del PRI, del PAN y del PRD, para tratar de diluirles un poco el voto en ese sentido. Interesante es saber que nunca antes 11 partidos políticos compitieron en una jornada comicial sin contar las candidaturas independientes que van fuera de cualquier afiliación partidaria. Por ejemplo, el Movimiento Regeneración Nacional, conocido como Morena, Partido de la Revolución Democrática, PRD, Partido Acción Nacional, PAN, Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido del Trabajo, PT, Partido Verde Ecologista de México, el PVEM, Encuentro Solidario, PES, Movimiento Ciudadano, MC, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Equidad, Liberación y Género, Elige. El periodo de campaña al interno de los partidos, que debían escoger a sus candidatos, se extendió desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021. Uno de los temas más complejos es el de las coaliciones electorales. En las elecciones de junio de 2021 se registraron 2 alianzas para diputaciones federales. Va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, en 219 de 300 distritos, lo que representa el 73% del total de plazas. Y Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el PT y el PVEM, en 150 de 300 distritos, lo que representa el 50% del total de plazas en disputa. En algunos sitios sirvió, obviamente sumó, pero ese es el problema de hacer tabla rasa, ¿no? Haces una coalición que es muy diversa ideológicamente, en orígenes, que en el pasado no estaban enfrentados en muchas ocasiones, bueno, casi siempre. De hecho, pues tienes desde izquierda, centro, derecha, un poco de todo, y por tanto pues es muy complicado. En global han recuperado espacio. En lo particular, pues han perdido gubernatura, el PAN ha ganado 2 gubernaturas, el
pero 2 en las que iba solo, no iban en alianza. Sin embargo, en los sitios donde han ido alianzas, pues no les ha ido tan bien, ¿no? Y pues muchos internamente también se fueron cuando vieron que se aliaban con su eterno rival, ¿no? Entonces, digamos que la idea no era mala, pero mal ejecutada y por tanto, pues con luces y sombras. Puede ser que para quienes no estén aclimatados con la dinámica y organización de un Estado federado y uno como México, que tiene sus particularidades, resulte complicadito, aunque no imposible, comprenderlo. Nada les resultará más complejo a cualquier persona que asimilar el trasfondo de violencia y terror en el que se ha convertido el ejercicio de la política y el clima electoral en este país, y lo viene experimentando en cada proceso electivo. De propuestas electorales ganadores y perdedores están compuestas las elecciones. ¿Qué proponían los partidos políticos en la contienda electoral de México y quiénes ganaron? Las propuestas de campaña giraron principalmente sobre 2 ejes principales: la violencia y la reactivación económica, que son los 2 temas principales y que actualmente están afectando a la gran mayoría de estados de la República, como consecuencia, obviamente, del aumento de la inseguridad, dada la fallida estrategia de seguridad del actual presidente, y obviamente por los efectos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Más que propuestas, yo la verdad es que no vi como cosas muy contundentes a nivel campaña. Yo lo que vi fue una polarización política, es decir, ¿estás a favor de Morena o estás o a favor del presidente o estás en contra del presidente? Yo creo que de eso se trató esta elección, más allá de propuestas contundentes que probablemente a nivel local se hayan visto. A nivel federal en el Congreso, eso digamos que fue la elección en torno a la cual gira esto, es decir, la renovación del Congreso federal. Eso es lo que tenía la gente en la mira, más allá de temas de propuestas. Entonces, yo creo que la realidad sí obedece a tener un freno o un apoyo al presidente en el Congreso y de asegurar las condiciones de gobernabilidad para los 3 próximos años. Eso es lo que estaba en juego y lo que la gente tenía en mente a la hora de ir a votar. De eso se trató esta elección, más allá del tema de propuestas específicas, que muy seguramente a nivel estados sí las hubo, pero a nivel federal de eso era simplemente apoyo o resistencia al presidente. En general, las propuestas iban desde pensiones y el plan de retiro, estado de bienestar, estímulos a políticas de inclusión e igualdad de género, propuestas dirigidas a la juventud y al primer empleo, condiciones laborales para las personas del campo y mujeres jornaleras, protección de los derechos de los trabajadores migrantes dentro y fuera de México, reforma laboral y subcontratación, así como derechos de las trabajadoras del hogar, políticas de incremento progresivo del salario mínimo hasta derechos de las personas con discapacidad, que podrían incluso verse de manera detallada en cada caso según el programa de cada partido, pero para mejor comprensión en este show lo hacemos de manera general. Es importante ver las propuestas oficialistas en materia de reactivación económica, no aumento de impuestos en términos reales ni alzas en combustibles por arriba de la inflación, lucha contra la evasión fiscal, respeto a contratos existentes, salvo que se compruebe que hay prácticas corruptas, y aliento a la inversión privada, muchas de las cuales se refieren a temas sensibles que puede usted observar habían sido el objeto de las más fieras críticas al gobierno. El PAN
proponía revertir la mayor parte de las acciones emprendidas por la Administración Federal y recuperar los programas que eliminó el actual gobierno. El PRI, al igual que el PAN, proponía recuperar los 109 fideicomisos desaparecidos por los legisladores de Morena y blindar los órganos autónomos que busca desaparecer el actual gobierno, así como reformular el pacto fiscal para que cambie la forma de asignación de recursos a las entidades. El PRD mexicano planteó una reforma fiscal progresiva para aumentar la recaudación del país de un 13 al 30% del PIB, con más impacto en las personas y empresas de mayores ingresos. Por su parte, el Movimiento Ciudadano propuso la regulación del outsourcing o contratación de terceros, para promover incentivos fiscales que favorezcan la contratación de jóvenes y otorgando a estos beneficios fiscales, como el pago de impuestos sobre la renta progresivo. Vamos a lo segundo. ¿Quiénes resultaron ganadores y quiénes perdedores en las elecciones federales mexicanas del 2021? La coalición gubernamental pues, sigue teniendo el apoyo mayoritario, ha ganado gobernaturas que estaban en manos de los partidos de oposición, del PRI o del PAN y del PRD, y ha ganado en ese sentido. Pues, en principio, pues, algunos números puede decir que ha ganado, porque pues, de las 15 gobernaturas que había en juego ha ganado 12, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y pues, ha tenido, ¿no?, la primera fuerza política en número de votos. Por contra, pues, la oposición, ¿vale?, pues, ha recuperado espacio, y la mayoría que tenía el gobierno o partido del gobierno pues ya no es tan fuerte como lo era antes. Bueno, la oposición tiene más espacio en la Cámara de Diputados, algunos congresos locales, algunos municipios. Si bien ha perdido gubernaturas muy importantes, ¿no?, ha perdido una figura clave a nivel de gobiernos estatales, y entonces pues, se puede ver como, bueno, han ganado unas cosas y han perdido otras, ¿no? Iniciemos por explicar que los partidos se aliaron en dos coaliciones distintas para competir en mejores condiciones por curules en la Cámara de Diputados. El oficialismo se agrupó en torno a Morena, al Partido Verde y al izquierdista Partido del Trabajo. Morena sale beneficiado en parte de este proceso electoral, no tanto por la comunicación del partido, ni tanto por la comunicación de sus candidatos, sino por la narrativa del presidente López Obrador, esa narrativa que todos los días nos receta desde las conferencias mañaneras. Hay que recordar que el presidente todos los días a las 6:30, 7 de la mañana sale a dar un parte informativo, a tomar preguntas de la prensa. Muchas veces es más un show que otra cosa, realmente no es un espacio tan informativo, sino más bien propagandístico del presidente. Y desde ahí, desde el púlpito de las mañaneras, nos receta todos los días su narrativa. La narrativa de la polarización, están conmigo o están en mi contra, el pasado de los corruptos, el pasado neoliberal, la corrupción, las administraciones del PRIAN, toda esa narrativa pues me parece que le ha logrado evangelizar a su gente. Pero a nivel Morena partido me parece que hay mucha desorganización, no hay una línea clara. Entonces, si Morena logra tener 11 gubernaturas más una que es con el Partido Verde, 12 gubernaturas, si son 12 gubernaturas que se lleva el bloque del oficialismo, me parece que es más bien por el esfuerzo comunicacional del presidente, no tanto por la comunicación ni la estrategia del partido. Ese es el eje sobre el cual ha estado trabajando el presidente y sobre el cual ha girado la elección también. La realidad es que, por un lado, el Morena ganó varias gubernaturas, pero por el otro, perdió poder en bastiones importantes. Podríamos decir que Morena gana donde no gobierna y pierde significativamente su fuerza donde sí gobierna. La coalición de oposición PAN-PRI-PRD demostró tener un gran músculo electoral, y el Movimiento Ciudadano, que no fue en alianza con ningún partido político ni para las diputaciones federales ni para los gobiernos estatales, se llevó la gubernatura de Nuevo León. De acuerdo con las publicaciones del programa de resultados preliminares, Morena consiguió el mayor número de curules durante las elecciones del 2021, mientras que el PAN y el PRI se establecieron como la segunda y tercera fuerza política en el país. En el caso de los demás partidos, obtuvieron un número importante de curules. Los resultados definitivos de la elección para legisladores fueron la alianza de Juntos Haremos Historia, con 121 diputados,
Morena 64 diputados, el PBM con 1, la Alianza Va por México obtuvo 63 diputados, el PAN 33, el PRI 11 diputados, el PRD no logró ni un solo diputado, el Movimiento Ciudadano logró obtener 7 diputados. Esta suma de todos los resultados expuestos totaliza los 300 diputados de mayoría relativa. El mapa político de las gubernaturas definitivamente cambió a partir de las elecciones intermedias de 2021, en las que Morena y sus aliados resultaron los grandes ganadores, obteniendo 11 de las 15 gubernaturas. Se llevaron prácticamente todas, excepto Chihuahua, donde lideró la coalición PAN-PRD con el 43.54%, Nuevo León, donde lideró el Movimiento Ciudadano con el 36.6%, y Querétaro, donde lideró el PAN con el 54.2%. ¿Por qué los resultados electorales en México sorprendieron? Pues evidentemente quien resultó el mayor ganador es el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por mayoría de votos. Aunque en términos de completar sus ambiciones, quizás podría darse una lectura favorable a la coalición de oposición y candidaturas independientes, porque a la larga lograron frenar la capacidad de maniobra del presidente en la Cámara Baja. La sorpresa viene porque en los últimos años se le ha acusado de haber motivado un gran daño a las instituciones democráticas en México, de favorecer industrias disfuncionales del Estado, de repeler la inversión privada y extranjera en su país, de malgastar fondos en proyectos de infraestructura de alto presupuesto, de expandir el poder militar dedocráticamente, de causar contracción en la economía de hasta un 8.5% aproximadamente. Se le responsabiliza del desplome económico más estrepitoso registrado en casi un siglo desde la Gran Recesión, debido a sus políticas restrictivas durante la pandemia, que incluso han puesto en duda su legado presidencial. Como si esto no fuera suficiente, el suyo resalta por considerarse como uno de los peores manejos de la crisis de sanidad en toda la región, con más de 230,000 fallecidos y una tasa de mortalidad del 9.3%, que coloca a México como el cuarto país de la región donde más personas han muerto, únicamente superado por los Estados Unidos, Brasil e India. El lado del gobierno sigue con su narrativa, su propaganda, que se han hecho las cosas bien, raquete bien, que como se está acabando con la corrupción, pues por eso también el tema de la sanidad, pues también bien. Y el resto, los que están, digamos que la alternativa, ¿no? Los que no están en el gobierno, pues dicen, a ver, los números de muertos están ahí, la economía se está hundiendo, ha habido una mala gestión de la pandemia porque no se hizo caso omiso al principio, parecía que no había, la ignorábamos, se disparó el número de enfermos, de muertos, se sobresaturaron los hospitales y en algo tendrá que ver el gobierno, ¿no? Y al final tenés la población dividida entre esas dos realidades y la realidad del ciudadano de a pie que no está ni en un lado ni en otro, sino que intenta sobrevivir como puede, que por desgracia por la situación en Latinoamérica, especialmente en México, con más de la mitad de la población en situación de pobreza, pues no se pueden quedar encerrados en casa esperando a que pase la pandemia y estar varios meses encerrados en casa porque viven al día y no tienen prácticamente para comer. Se suma a estos señalamientos que López Obrador ha frenado las políticas de privatización y liberalización, sobre todo en el área de energía, provocando una avalancha de críticas desde las multinacionales petroleras. Bueno, en efecto, sí ha habido bastantes críticas al presidente López Obrador, mucho por el modelo más populista que está llevando a cabo como gobierno, ¿no? El tema de los programas sociales, de los apoyos que está dando el presidente, se le acusa de estar generando una red de clientelismo político más que de ayudar a la gente que está en situación de pobreza. Esa es lo que la crítica principal. Se le ha criticado también su estrategia para el control o el combate a la delincuencia organizada. Desde que estaba en campaña, el presidente dijo:
abrazos no balazos. Entonces, pero cuando hay violencia, pues uno no va a correr a abrazar al maleante, ¿no? Entonces lo que la gente está pidiendo es mayores condiciones de seguridad. Mucho también se le ha criticado el haberle dado la espalda a causas que él abanderó durante la campaña. Por ejemplo, gran parte de un sector ambientalista le apoyó en campaña y ahora le ha dado la espalda promoviendo iniciativas que tienen que ver más con la producción petrolera, que tiene que ver más con la industria de los hidrocarburos y no tanto con las energías limpias. De hecho, se ha peleado con los proyectos de energías limpias y eso también le ha costado. Otra crítica que se le hace es a las obras faraónicas que está llevando a cabo, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto que estaba en proceso. También es un tema de que se aferró a no continuar con ese proyecto de su antecesor. Canceló el proyecto, lo cual costó una millonada cancelar el proyecto, y está haciendo otro aeropuerto construido por los militares, que desde el principio se dijo que no era viable técnicamente hacer ese aeropuerto, pero el presidente empeñó todo su discurso en llevar a cabo una obra que ya estaba. Entonces lo que va a terminar pasando es que se va a terminar pagando dos aeropuertos, el que estaba en construcción, que no se va a tener, y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que es el que está construyendo el presidente. Y así hay otras cuestiones también que se le han criticado, por ejemplo, como la violencia hacia las mujeres. O sea, me parece que su administración ha sido tolerante a ese mal de los feminicidios, ¿no? No hay una respuesta contundente sobre la violencia de género, inclusive la ha negado el presidente. O sea, cuando se estuvo en los peores meses de la pandemia y del confinamiento, se desataron las cifras de violencia intrafamiliar, sobre todo las más afectadas en las mujeres, y el presidente decía que no, que esas eran denuncias de bromistas que estaban tratando de divertirse durante la pandemia, y negaba ese tipo de cifras. Entonces, pues sí, el reclamo de las mujeres también es un tema que le ha venido a pesar un poco ahí en temas de opinión pública al presidente. Vaya historial el que le precede. Sin embargo, los resultados del 6 de junio de 2021 le resultan una bocanada de aire fresco, ya que a pesar de que Morena perdió docenas de escaños en la Cámara Baja y no obtuvo resultados satisfactorios en las elecciones locales de las 3 ciudades más grandes del país, su alianza estratégica le permitió tener para el periodo 2021-2024 entre 190 y 203 legisladores en la Cámara de Diputados, contando tanto a los de mayoría relativa, que son los de elección directa, como a los de representación proporcional, los llamados plurinominales, que ya usted conoce cómo se designan. Que te sientas inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? Las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador habían quedado al desnudo cuando, en medio de los debates por la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propuesta por él mismo, Morena y sus aliados, sorpresivamente y al último momento, agregaron un artículo transitorio. Y aquí es cuando volvemos a sentirnos como en casa.
que amplía de 4 a 8 años el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, beneficiando al actual presidente de la misma, Arturo Saldívar, y a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, todos propuestos por el mismo López Obrador. Como sea que usted lo ponga, ahí hay gato entre macutos, aunque usted no ve el gato o ve el macuto vacío. Si bien Morena, que es el partido del presidente, ganó las elecciones, el mensaje del pueblo mexicano fue claro. Morena perdió la mayoría calificada que tenía en el Congreso, y eso sin lugar a dudas hace que sea una victoria triste y para el caso de la oposición se convierta en una derrota esperanzadora. Podríamos llegar a decir que Morena perdió ganando y la oposición dio un paso adelante perdiendo las elecciones. México entra en la segunda parte del mandato del presidente con una clara tendencia a la baja de Morena y con una oposición que puede ir ganando espacios de cara a la próxima elección presidencial. Habrá que estar muy atentos a cómo se recomponen las fuerzas políticas y los pactos o acuerdos que se generen en esta segunda parte del mandato presidencial. Porque no nos olvidemos que el próximo año Andrés Manuel López Obrador se enfrenta de nuevo a las urnas, por primera vez en la historia reciente de México, para determinar si se aplica la revocación de mandato o si mantiene el suficiente apoyo ciudadano para terminar su gestión como presidente. Sin duda, vienen tiempos muy interesantes en la política mexicana. ¿Qué reacciones y opiniones se pueden recoger sobre los resultados del proceso congresual, municipal y gubernamental de México? Reacciones hay un montón, sobre todo a nivel local, ¿no? Hay varios procesos que aún están en disputa. Básicamente la alianza Sí por México ha impugnado el caso de Campeche, el caso de San Luis Potosí. Básicamente va a haber las mismas reacciones que hay en cualquier proceso electoral. Lo importante de esto es hacer un balance de quién gana y quién pierde, ¿no? Y me parece que sí se nota que el presidente gana algunas, pierde otras, pero su principal objetivo era el Congreso. Y si antes tenía una mayoría casi calificada, ahora solamente tiene la mayoría simple y está obligado a pactar con la oposición, con sectores de oposición, sobre todo si es que quiere llevar a cabo reformas constitucionales, que ya ha anunciado que sí tiene la intención de hacerlo, ¿no? Entonces, para ese tipo de reformas sí va a requerir apoyo de la oposición, va a ver a quién puede comprar, digamos, políticamente para que apoye estas iniciativas, a ver quién le puede dar un poco de apoyo para poder obtener las 2/3 partes del Congreso para llevar a cabo estas medidas legislativas. Lo otro, pues digamos, los temas más simples en términos de control político, por ejemplo, la aprobación del presupuesto, esos requieren mayoría simple, eso no va a tener ningún problema en la aprobación del presupuesto, sobre todo para continuar con sus programas sociales y las obras emblemáticas de la administración. Pero lo sustancial, lo importante, por ejemplo, como ponerle temas al INE, que es el órgano electoral, el árbitro electoral más bien, que organiza las elecciones acá. Eso es fundamental. Instituciones como el INAI, que es un órgano de transparencia, pues también es un tema que va a requerir mayor soporte político al interior del Congreso. Y así es lo que vamos a ver en los próximos años, cómo se desata el tema de gobernabilidad a raíz de esta elección que pues acaba de pasar y que es emblemática. Para Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, a México le conviene un Congreso sin mayoría calificada, sea de quien sea. Ninguna persona es poseedora de la verdad absoluta y debería tener contrapesos a la hora de debatir para lograr una aprobación en el Congreso. Lo contrario no es beneficioso para ninguna democracia. Francisco Abundis, director de la firma Análisis de Opinión Parametria, consideró que para el presidente todo va a ser más negociado, principalmente en el Congreso, ya que va a poder llegar a acuerdos y probablemente intente moverse más al centro. También señaló que da la impresión de que el presidente aplica un método de ensayo y error, avanza y recula. ¿Soy yo? O con esta frase de Francisco Abundis nos trasladamos con un vuelo directo y sin escala a territorio dominicano.
ensayo y error, avanza y recula. Quizás es mera coincidencia. De violencia electoral, México se ha convertido en la principal plaza. A veces los que estamos lejos tenemos dificultad para enterarnos a través de los medios tradicionales de cuál es el clima que se vive en nuestros países hermanos, a menos que por un interés muy especial y particular demos seguimiento a los temas. La prensa local lamentablemente no privilegia artículos de investigación o especiales para capítulos como los procesos electorales regionales, algo que sí es común en la prensa internacional. Pongo un ejemplo rápido, El País de España. De entrada creo que es complicado que la violencia pueda convertirse en una tendencia que pueda extenderse al resto de países de Latinoamérica, porque cada país vive circunstancias muy diferentes y la presencia de los grupos delincuenciales y del crimen organizado, afortunadamente, no es igual en todos los países. México acaba de vivir las elecciones más grandes de su historia. Para la elección de 21,000 cargos públicos, tanto gobernadores, diputados locales y federales y también presidentes municipales, participaron más de 150,000 candidatos. De acuerdo a los datos publicados, fueron 89 homicidios políticos, de los que 35 fueron cometidos a candidatos. Y por si esto fuera poco, se contabilizaron más de 738 agresiones, entre secuestros, amenazas y atentados. Han sido, sin lugar a dudas, las elecciones más violentas en la historia reciente de México. Y eso se debe principalmente al clima de violencia que se está viviendo en el país, donde el crimen organizado cada vez está más presente en más estados de la República y cada vez está siendo más violento. Si usted en algún momento desconoció de este proceso electoral o escuchó sobre él pensando que las elecciones en México transcurrieron de lo más tranquilas, sepa que fue todo lo contrario. Para no decirlo nosotros, compartimos la expresión del prestigioso periódico The Washington Post, que consideró a las campañas electorales mexicanas como las más violentas entre sus registros, que de acuerdo con los datos de la consultora Entelec, en su séptimo informe de violencia política en México al 21 de junio de 2021, se habían cometido 102 homicidios de políticos, de los cuales 36 eran aspirantes a algún cargo. Se registraron 1,066 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 954 víctimas, quienes han sufrido secuestros, golpizas, amenazas y otros tipos de violencias. Hay que recordar que en el último proceso electoral hubo casos muy sonados de candidatos que fueron ejecutados, inclusive hay videos, o sea, hay el caso de una candidata que está dando su discurso de campaña y le cae un balazo, o sea, hay un video inclusive de eso. Me parece que es una situación lamentable. Otro candidato en Sonora también me parece que andaba volanteando, andaba haciendo algún tema de actividad de calle, y pues eso también igual llegaron y lo acribillaron, ¿no? Ese tema de violencia a raíz de temas políticos me parece que es deplorable, me parece que debe el Estado mexicano garantizar al menos la seguridad de los candidatos, ¿no? Sí es un problema que nos remite mucho al pasado, ¿no? O sea, no puede haber un estado donde no haya ni siquiera las condiciones mínimas para poder postular una propuesta política, ¿no? So pena de ser, digamos, asesinado. Entonces, ese es el principal problema que en este momento yo creo que para los próximos ciclos electorales va a presentar un reto para las autoridades. El periódico El País dio seguimiento a los principales hechos ocurridos durante estas elecciones del 2021, destacando que el estado que mayores problemas registró fue el de Oaxaca. En Santiago Loayaga, en el istmo de Tehuantepec, las casillas de votación se instalaron con retraso por disturbios entre grupos vinculados a partidos políticos de Morena y la coalición PRI-PAN-PRD, dejando al menos un muerto. A 40 kilómetros en Santa María Exadani, vecinos del municipio quemaron boletas después de que personas armadas encapuchadas aparecieron cuando funcionarios electorales trataban de instalar las casillas, provocando la suspensión de la votación. En Chiapas, un grupo armado atacó una camioneta en el municipio de Pueblo Nuevo, Solistuacán, a unos 120 kilómetros de Tuxtla. 5 murieron en el ataque. En México, por desgracia, lamentablemente,
tiene unos índices de homicidios y de inseguridad que para ser un país en situación de paz pues son alarmantes, ¿no? Hay más de 35.000 homicidios en un año. Estamos hablando de una tasa de homicidio de alrededor de 30 por cada 100.000 habitantes. O sea, es el triple que en República Dominicana, que ronda los 10 por cada 100.000 habitantes. Y si lo comparamos con países europeos, por ejemplo España, estamos hablando de España, la tasa de homicidio está alrededor de 0,60 cada 100.000 habitantes. Es decir, no llega ni siquiera a 1 cada 100.000 habitantes. Y en México, por desgracia, estamos hablando de una tasa de mortalidad, de homicidios, no de mortalidad, sino de asesinatos, de 30 cada 100.000. Entonces, obviamente eso se refleja también, por desgracia, en las elecciones, pero no lo ceñiría una cuestión meramente electoral, sino un reflejo de la lamentable situación en la que está el país ahora mismo. En Puebla, Baja California y el Estado de México también se registraron incidentes. El más grave en Tijuana, cuando un sujeto abandonó una cabeza humana junto a una casilla y otro dejó restos humanos cerca del mismo lugar de votación. En Puebla, una balacera interrumpió la jornada cerca del barrio financiero de Lomas de Angelópolis. En el Estado de México, un grupo de individuos violentos trató de detener la votación en el municipio de Metepec, junto a la capital Toluca. La violencia no es que se haya apoderado de la campaña electoral de México. Digamos, la violencia se ha apoderado de México. Y parte de ese control, de esa situación de violencia en México, pues se ven afectadas las campañas electorales. Pero no al revés. O sea, no es que la violencia surja por la campaña electoral, sino que es una realidad del país. O sea, hay más de 35.000 homicidios en un año. Y en un año estamos hablando también fuera del periodo electoral. Por tanto, es que no es que haya un parón y como que haya una tregua porque empiecen las elecciones, sino que al final pues es la realidad del día a día, desgraciadamente. ¿Se debe a la intromisión del narcotráfico? ¿Se debe al financiamiento ilegal de las campañas electorales? Para algo tan terrible como lo que estamos contando debe haber de todo. No, me parece que no es un narcoestado, pero evidentemente sí hay señales de que hay algunos procesos específicos donde el narco está involucrado, ¿no? Eso también es una afrenta al Estado mexicano. O sea, hay que diferenciar lo que es un problema de salud pública y lo que es un problema de seguridad nacional. Si, por ejemplo, tú tienes a una persona vendiendo drogas en las calles, pues ese es un problema de salud pública o inclusive de seguridad pública. Pero si el dinero que gana esa persona va a parar para comprar candidatos o apoyar procesos electorales y comprar así a las autoridades y a las estructuras del Estado, pues entonces sí es un problema de seguridad nacional. Eso es lo que tendríamos que estar viendo más allá de los temas, digamos, de seguridad pública, sino más bien de algo que ya supera al control del Estado y por lo tanto sí presenta una afrenta al Estado mexicano. Me parece que todavía no está en ese punto donde ya prácticamente todo esté así comprado, pero sí, evidentemente debe haber casos donde haya la mano de la delincuencia organizada metida, lo cual es un problema grave y un problema serio. En el informe Dinero bajo la mesa de la consultora Integralia y la organización Mexicanos contra la Corrupción, se denuncia que en las elecciones del 2018, por cada peso que un aspirante a gubernatura reportó haber gastado, utilizó otros 14 pesos por debajo de la mesa, que más bien parece la balada de Luis Miguel escrita por el maestro Armando Manzanero. Queda claro que el peso de los recursos ilegales en las campañas mexicanas es superior al de los recursos legales que son reportados. En estas elecciones el narco se ha hecho más presente que nunca en varios estados y ha impuesto de cierta manera su voluntad, ¿no? En ese sentido, pues se puede considerar que parte del país sí lo son, ¿no? Tampoco diría que el país en su globalidad, sí es una realidad que pues, tiene un poder muy grande, poder que además cada vez intentan hacer más presente e influir
una manera más obvia y notoria, ¿no? La misión de observación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, todavía no emite un informe final sobre el proceso intermedio de México 2021. Sin embargo, el jefe de misión de dicha organización aseguró que no se detectaron incidentes de gravedad que afectaran los comicios. O sea, decimos todo esto, pero hubo elecciones. La misión estaba instalada en el 81,3% de los puntos de votación del país y estuvo formada por 26 observadores desplegados en 18 de los 32 estados del país, donde sostuvieron reuniones con representantes del gobierno, de las autoridades locales, de partidos políticos y la sociedad civil. Una de las expresiones del jefe de misión es que en México han habido incidentes como los hay en todas las elecciones. Claro que sí. Dígase, el retraso en la apertura de puntos de votación, nada que el Instituto Nacional Electoral no pudiera controlar. Sin embargo, el jefe de misión se trasladaba en camioneta blindada y escoltado por la Guardia Nacional, porque la crisis de violencia era grave, según tuvo que admitir con sus propias palabras. Sugirió que se tomaran medidas muy específicas para evitar que vuelva a ocurrir una campaña violenta. A estas alturas, ¿por qué no antes? Desde las elecciones presidenciales pasadas del 2018, no se tomaron las medidas que debieron tomarse para evitar una nueva campaña sediada por la violencia. Esta vez, al menos 18 candidatos abandonaron las elecciones por miedo, amenazas o violencia, según la consultora Etelec. A veces sí es peligroso trabajar como consultor en México. Como decía, realmente es que es peligroso trabajar en México, no que porque sea consultor es más peligroso que otros sectores productivos, ¿no? Al fin y al cabo es una realidad del país, igual que Estado de Iberoamérica. A veces sí corremos ciertos riesgos, ¿no? Porque estamos un poquito más expuestos por movernos más, etc. Pero realmente no deja de ser la realidad, lamentablemente, de un ciudadano normal y corriente, ¿no? Que vive en una ciudad con una tasa de homicidio e inseguridad, un país unas tasas de homicidio e inseguridad tan altas como que en casi toda Iberoamérica, ¿no? Los candidatos eran atacados y presionados para salir de la campaña electoral porque, entre otras, las bandas de narcotraficantes querían colocar candidatos en puestos estratégicos para operar sin interferencia de la policía y poder extorsionar a las empresas locales. Sí, es peligroso a veces aspirar a algún cargo político. Es peligroso pues, a veces destacar, ¿no? En algunas cosas y comprometerse, porque si pisas ciertos intereses, pues sí, por desgracia, hay la impunidad que hay, la falta de garantías que hay y la inseguridad que hay en todo el país, ¿no? Todo ello por encima de los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger mediante programas especiales a los candidatos, reconociendo que la violencia llegó a niveles alarmantes. Este panorama no es alentador para una región en la que cada día, semana, mes, se suman nuevas víctimas a su peor estadística, la que la vuelve la región más violenta del mundo, con las mayores tasas de homicidio conocidas, con apenas el 8% de la población mundial, según un informe reciente publicado por las Naciones Unidas. Sí, nuestra amada región. ¿Qué sucedería entonces si la violencia electoral se esparciera por las venas del corazón latinoamericano? Preferimos pensar en que nuestras formas de hacer política no muten por contagio y que estas cifras logren revertirse en alguna experiencia futura.